El 8 de junio de 1989 parecía un día como cualquier otro, hasta que un trabajador municipal dedicado al asfaltado de calles descubre el cuerpo de una mujer en el patio de una casa abandonada. El cuerpo estaba atado con una soga a la espalda y tenía una media de nylon negra firmemente atada alrededor del cuello. Al investigar a la víctima, se descubrió que había estado los últimos 7 años denunciando el acoso de un desconocido y fue agredida casi 100 veces. Entre estos ataques se encuentran cartas amenazantes, llamadas obscenas, animales muertos colocados en la entrada de su casa y hasta varias agresiones físicas, entre las que se incluye un cuchillo clavado en su mano. Pero como si lo anterior no fuera suficiente, a todos estos ataques los acompañaron varios incendios. Sin embargo, la conclusión de las autoridades fue cuanto menos curiosa. El veredicto fue que su muerte era producto de un evento desconocido y que no podían descartar la posibilidad de que ella misma le hubiera puesto fin a su propia vida. Y contra todo pronóstico, este es uno de esos pocos casos en los que no se puede juzgar tanto a las autoridades, porque esta es una historia en la que cada pista deja más preguntas que respuestas. Esta es la historia de Cindy James y su extraña muerte. En la primera parte de este archivo ya te conté quién era la víctima, sus múltiples denuncias que van desde ingresos en su hogar, incendios, cartas amenazantes, llamadas obscenas, entre tantas cosas más. Además, te conté la conclusión que tenían las autoridades hasta ese momento y las múltiples visitas de esta mujer a médicos y psiquiatras. Sin embargo, en esta segunda parte te voy a contar su desaparición y posterior hallazgo y el debate que se generó alrededor de este caso, porque para sorpresa de nadie, esta historia todavía se vuelve más y más confusa y todo gira en torno a dos posturas principales. ¿Cindy James fue asesinada o ella misma fue la que terminó con su vida? Capítulo 4. Desaparición. Cerca de las 4 de la tarde del 25 de mayo de 1989, Cindy fue a buscar su cheque de pago del hospital donde trabajaba. Ahí fue cuando habló con un compañero de trabajo, quien más tarde declaró que parecía de buen humor. Además, le contó que no había experimentado ninguna actividad sospechosa en su casa durante las últimas 2 semanas. No recibió llamadas, no vio a nadie y no sufrió ningún tipo de ataque. Cindy fue vista por última vez algunas horas después, mientras compraba en un supermercado local y luego cuando fue al banco. Un tiempo después, la policía pudo contactar con un cliente del banco que se encontraba en el lugar cuando estaba Cindy. Según él, estaba atrás de ella en la fila. La vio acercarse al cajero y depositar su cheque de pago a eso de las 8 de la tarde. Ese mismo día tenía programada 2 citas. Una con un técnico, ya que había encargado la instalación de un sistema de detección de movimiento, el cual planeaba instalar en su casa para aumentar un poco más la seguridad. También tenía una cita con sus amigos, los Woodcock, para jugar al bridge. Y estos pensaban pasar la noche en su casa. Sin embargo, Cindy nunca volvió. Después de no tener noticias, los Woodcock visitaron su casa aproximadamente a las 10 de la noche, pero encontraron la casa cerrada y el auto de Cindy no estaba. Hablaron brevemente con su inquilino, quien les informó que ella le dijo que antes de volver a la casa iba a hacer algunas compras. Los Woodcock pasaron por el centro comercial, el cual sabían que Cindy frecuentaba, y encontraron su auto abandonado en el estacionamiento. Rápidamente acudieron a las autoridades para reportar su desaparición. Aunque solo había desaparecido por un par de horas, rápidamente la policía demostró que estaban en Canadá, por eso mandaron a una patrulla al instante a investigar toda la situación, sobre todo basándose en el extenso historial que tenía Cindy con el departamento de policía. Cuando examinaron su auto, encontraron sangre en el interior, más precisamente en la puerta del conductor. Además, se encontraron alimentos y un regalo de cumpleaños para el hijo de su amiga. Su billetera también fue encontrada abajo del auto. Luego de este hallazgo, la policía fue a revisar la casa de Cindy inmediatamente, pero esta inspección reveló que no había nada normal en su casa. Estaba ordenada y limpia. Había muchas plantas en el interior, todas en perfecto estado y muy bien cuidadas. La policía desplegó rápidamente a la Guardia Costera de Canadá para realizar búsquedas en ríos de la zona, así como en el Golfo de Georgia, en un intento desesperado de encontrar a la mujer desaparecida. Algunos días después de la desaparición de Cindy, su inquilino, el cual te recuerdo le había vendido un seguro de vida, recibió una llamada. En esta última, el padre de Cindy le consultó por la póliza de seguro de su hija, pero el vendedor le afirmó a esta persona que llamó que esa información no se la podía dar por teléfono. Tenía que acercarse a su oficina para hablar sobre temas relacionados a seguros privados. Pero el misterio de este caso no hizo más que aumentar cuando la persona que llamó nunca apareció, pero aumentó todavía más durante el interrogatorio al padre de Cindy, ya que ahí fue cuando descubrieron que él nunca llamó. Capítulo 5. Muerte. El 8 de junio del 89,
Gordon Starchak, un trabajador municipal dedicado al asfaltado de calles, descubrió el cuerpo de Cindy en el patio de una casa abandonada, más precisamente en el 8111 de Blondel Road, Richmond. Su cuerpo estaba atado con una soga a la espalda y una media de nylon negra estaba firmemente atada alrededor de su cuello. La pierna derecha de Cindy estaba debajo de unos arbustos de moras y su abrigo fue encontrado tirado cerca de su cuerpo. La propiedad donde se encontraron sus restos estaba situada a lo largo de una calle transitada cerca de un cruce peatonal, el cual tenía tráfico constantemente. En el exterior de la residencia había un tanque de combustible. En ese tanque, la policía encontró un grafiti realizado con aerosol naranja, en el cual se podía leer: "Alguna perra murió aquí". Además, habían pintado una línea con aerosol a lo largo del suelo con la misma pintura naranja. Una línea que iba desde el tanque de combustible hasta el lugar donde se encontró el cuerpo, rodeándolo. Adentro de la casa se encontró otro grafiti. Este solamente decía la palabra diablo. La patóloga Sheila Carley examinó el cuerpo de Cindy en la escena. Ahí se dio cuenta que le habían atado las manos con tanta fuerza que un dedo había raspado el otro hasta el hueso. También se encontró un pinchazo compatible con una aguja hipodérmica en la parte interior del codo derecho del cuerpo. Basándose en la actividad de los insectos y larvas que se encontraron en los restos, la forense Gail Anderson concluyó que el cuerpo había comenzado el proceso de descomposición en el mismo lugar donde fue encontrado. Una autopsia posterior determinó que Cindy había muerto por intoxicación con múltiples fármacos en grandes cantidades, entre los que se incluían morfina, diazepam y flurazepam. Su informe de toxicología sanguínea mostró que tenía 10 veces la dosis letal de morfina en su sangre. En base al examen del contenido de su estómago, la toxicóloga Heather Dean informó que Cindy había ingerido por vía oral aproximadamente 20 tabletas blisters de 30 miligramos de flurazepam, o varias decenas más si se trataba de una dosis menor. A esto se le sumaban muchos más blisters de diazepam, una combinación que en sí misma era letal. Sin embargo, no se pudo detectar el método utilizado para administrar la morfina, lo cual desconcertó bastante a todos. Con los rastros de morfina que se encontraron en el estómago de Cindy, existía la posibilidad que podría haber sido producto de una inyección intravenosa. Según los análisis, si Cindy hubiera recibido la morfina por vía intravenosa, habría quedado inconsciente en cuestión de minutos y habría muerto en pocas horas. Finalmente, las autoridades concluyeron que la sobredosis había sido tan grave que no había una estimación confiable de cuánto tiempo Cindy podría haber permanecido funcional antes de quedar completamente inconsciente. Y esto más adelante te voy a explicar por qué es muy importante. Se centraron tanto en cuánto tiempo estuvo consciente luego de administrar las drogas, porque luego del análisis, las autoridades sospecharon que la causa de muerte de esta mujer probablemente fue porque ella misma se quitó la vida, aunque también consideraron que podría haber sido un accidente. Siguiendo la suposición de que era ella misma la que provocaba los incidentes, las autoridades no descartaron la posibilidad de que ella hubiera terminado con su vida accidentalmente al intentar simular un nuevo ataque. Obviamente, con esta hipótesis, los medios sensacionalistas se hicieron un festín. Después de todo lo que te conté hasta acá, seguramente pienses que esta historia no se puede complicar todavía más. Y lamento decirte que estás equivocado. Todavía se va a complicar y se va a volver más rara, porque el investigador privado de Cindy visitó la morgue para examinar el cuerpo el 10 de junio. Ahí pudo observar que sus restos exhibían lividez, es decir, se había acumulado sangre bajo la piel, post-mortem. Todo esto del lado izquierdo de su cuerpo. Ahora, como una información extra a modo de contexto, cuando una persona muere, su corazón deja de bombear. En consecuencia, la sangre ya no circula y al perder presión, la sangre responde a la gravedad y se acumula en las partes bajas del cuerpo, más específicamente las que dan al suelo. Ahora, lo curioso de todo esto es que el cuerpo de Cindy tenía sangre acumulada en su costado izquierdo. Sin embargo, el cuerpo fue encontrado del lado derecho. Si te está resultando interesante este archivo, te invito a suscribirte y dejar tus comentarios sobre algún caso que te gustaría que se agregue a la colección. El investigador de Cindy tenía la hipótesis de que ella podría haber muerto en otro lugar y que luego su cuerpo fue trasladado al lugar donde finalmente la encontraron. Unos días después se celebró un servicio conmemorativo en memoria de Cindy, más específicamente el 14 de junio de 1989, 2 días después de que ella hubiera cumplido 45 años. La policía vigiló muy de cerca toda la escena, con cámaras ocultas, capturaron los rostros de todos y las patentes de los autos que asistieron. Pero no se llegó a nada. El único dato interesante de todo esto es que su ex marido Roy no apareció en el lugar. Y también, en el verano del 89, la casa donde fue encontrado el cuerpo fue demolida. Capítulo 6. Investigación.
En la primavera de 1990 se llevó a cabo una extensa investigación sobre la muerte de Cindy, la cual contó con 5 jurados y el testimonio de más de 80 testigos. En un primer momento, la investigación estaba programada para durar cerca de 3 semanas, pero avanzó mucho más lento de lo esperado. En consecuencia, se añadieron 3 semanas más. La investigación duró 40 días. Fue la más larga y la más costosa de Canadá hasta ese momento. Entre las pruebas que se presentaron estaban los 2 mensajes telefónicos que Roy había recibido en su contestador automático. Y esto, para sorpresa de nadie, se sigue complicando todavía más después de que la víctima de esta historia haya sido encontrada. Porque durante los testimonios en el estrado, Roy hizo varias acusaciones contra la familia de Cindy. Sobre todo dijo que su padre había abusado físicamente de ella durante su infancia y que uno de sus hermanos la había abusado sexualmente. También acusó a la policía de intentar incriminarlo. Pero como si esto fuera poco, al tiempo de su muerte, los padres de Cindy descubrieron una gran cantidad de medicamentos en su casa, incluidos sedantes y antipsicóticos recetados por sus psiquiatras, los cuales decidieron tirar por el inodoro. Es decir, que no quedaron pruebas. ¿Te acordás que te mencioné que Cindy en una ocasión denunció que alguien había hecho un agujero en uno de los vidrios de su casa? Bueno, su hermana menor Melanie encontró un cortador de vidrio en el bolso de Cindy, mientras que en su dormitorio también encontraron un kit de jeringas de varias medidas, un catéter urinario y solución salina. Los jurados vieron imágenes gráficas del cadáver en descomposición de Cindy, tal como fue descubierto en la escena, así como los numerosos relatos que detallaban su estado mental previo a su muerte. Se proporcionó testimonios de varios psiquiatras y psicólogos, incluidos los que habían tratado directamente con Cindy a lo largo de los años. El doctor Paul Termansen testificó que creía que sufría de trastorno histérico de la personalidad, mientras que el doctor Wesley Friesen, un psiquiatra de los que más tiempo trató con Cindy, declaró que sospechaba que tenía un trastorno límite de la personalidad con elementos de trastorno de estrés postraumático. Según el relato de Friesen, Cindy poseía, y cito, una tremenda cantidad de odio hacia su padre, y basándose en sus numerosas sesiones, Friesen creía que había una gran posibilidad de que su padre abusara sexualmente de ella durante su infancia. Aunque ella nunca indicó que este fuera el caso, ni tampoco nadie aportó ningún tipo de prueba. Ahora, el gran foco de la investigación fueron las ataduras. Por esto, utilizaron una soga de la misma longitud que la que fue encontrada en el cuerpo de Cindy. El experto en nudos, que anteriormente fue contactado por la policía, logró demostrar cómo ella podría haberse atado a sí misma en aproximadamente 3 minutos, antes que hicieran efecto las drogas que tenía en su cuerpo. Finalmente, la investigación llegó a su fin el 25 de mayo de 1990, exactamente un año después de que Cindy desapareció. Luego de mucha deliberación, discusiones, medios de por medio, varias hipótesis y muchísimos análisis, el jurado no pudo determinar si su muerte fue por suicidio, homicidio o accidente. Por lo tanto, este caso cerró tal como te conté en los primeros segundos de este archivo. Las autoridades concluyeron que, y procedo a citar, la muerte de Cindy James fue producto de un evento desconocido, y el caso se cerró formalmente. Capítulo 7. Hipótesis. El caso de Cindy James y su extraña muerte todavía sigue siendo tema de discusión, y es que nada en el caso ayuda en lo más mínimo a poder llegar a una conclusión probable e irrefutable. Sin embargo, hay varias hipótesis. Yo te voy a contar las que me resultan más interesantes o que tienen más posibilidades de ser la correcta, o por lo menos que se acerca más a lo que puede haber pasado. Y también te voy a decir los problemas con estas hipótesis. La primera gran hipótesis es la muerte voluntaria. Esta es una de las principales y de las grandes hipótesis que se tiene sobre la muerte de Cindy, y es que ella misma haya puesto fin a su vida. Muchos afirman que esta hipótesis es la correcta en base a que Cindy padecía algún tipo de trastorno. Se plantea que la mente de Cindy estaba fragmentada y había proyectado una personalidad que atentaba contra su propia vida. Esta disociación de ella misma era la que realizaba las llamadas, escribía las notas amenazantes y se autoinfligía daño físico. Después no recordaba nada producto de su amnesia. La hipótesis culmina con que en uno de estos ataques ella misma terminó con su vida, o mejor dicho, su otra personalidad fue la que terminó con ella. Esta hipótesis se basa en los siguientes puntos. Al ser enfermera, tenía acceso a toda clase de medicamentos que te imagines, por lo que podría haber sido muy fácil acceder a los que finalmente terminaron con su vida en una sobredosis. Se encontraron pruebas de elementos que usaron para atacarla, los cuales pertenecían a ella misma. Por ejemplo, el cortador de vidrio. La prueba del polígrafo salió como no concluyente. Se pudo probar que el nudo era posible que lo realice ella misma. En un momento se rastreó una llamada amenazante, la cual salió de su propia casa. Sin embargo, no todo es tan simple. Todas las, entre comillas, pruebas que te mencioné antes tienen sus problemas y para mí son
no concluyentes. Por ejemplo, el hecho de ser enfermera sí le daba acceso a medicamentos y cómo utilizarlos, pero en ningún momento se menciona que ella hubiera tenido algún tipo de problemas con alguna adicción o algo parecido. Pero sí se menciona que ella intentó terminar con su vida en una sobredosis, aunque ella dice que no pasó eso. Tampoco es que sacar medicamentos de un hospital sea lo más fácil del mundo, sumado a que gran parte de los medicamentos que encontraron fueron sus mismos psiquiatras quienes se los recetaron, y en teoría su familia los encontró en la casa, o sea que no fueron los mismos que produjeron su muerte. En cuanto a los elementos que encontraron como el cortavidrios, resulta raro, pero tampoco es algo totalmente imposible que se pudiera encontrar en una casa. La prueba del polígrafo dictaminó que ella no mentía y después dijeron que no fue concluyente, pero el polígrafo no es una prueba muy seria que digamos, por los problemas que te conté anteriormente. Prueba de lo anterior es que casi en ninguna parte del mundo la aceptan como prueba válida. En cuanto a las llamadas amenazantes, ¿podría haberlas hecho ella misma? Sí, pero también varios testigos afirmaron haber recibido llamadas amenazantes en las cuales se escuchaba una voz de hombre. Pero también en otros testimonios, incluso en un audio, la voz parece ser la de una mujer intentando hacer voz de hombre. Y en cuanto al nudo, que se dictaminó que era posible que lo realizara ella misma, hay que tener algo muy presente. Quien comprobó esto era un alpinista experto en nudos. Que él pudiera atarse a sí mismo en 3 minutos no significa que una mujer enfermera, alejada totalmente de cualquier cosa relacionada al alpinismo, también pudiera hacerlo. Y para mí el punto más importante de por qué no creo en esta hipótesis fue la posición en la que se encontró el cuerpo. La sangre se acumuló del lado izquierdo, pero ella fue encontrada del lado derecho. Y para mí lo que termina de sacarle credibilidad a esta teoría es que tendría que haber pasado lo siguiente para que sea cierta. Cindy durante 8 años tuvo que simular ataques de un desconocido. Se atacó ella misma múltiples veces, incendió su casa, maltrató a su mascota, se clavó un cuchillo en la mano ella misma, se autoescribió múltiples notas, mató animales y los dejó en la puerta de su casa, tomó cantidades inhumanas de medicamentos y sedantes, se ató antes de quedar inconsciente con un nudo que solo un alpinista puede hacer. Quedó inconsciente, murió de sobredosis, revivió, se dio vuelta colocándose del otro lado y volvió a morirse. Como te darás cuenta, es una hipótesis bastante difícil de creer. La segunda gran hipótesis es el homicidio. Esta sostiene firmemente que Cindy tenía un acosador real, alguien muy sádico y por alguna razón completamente obsesionado con ella. Posiblemente alguien con conocimientos médicos o policiales. Esto se suma que las últimas 2 parejas de Cindy, uno estaba relacionado a la medicina y el otro a la policía, por lo que esta hipótesis gana fuerza. Se dice que este acosador la atormentó durante varios años hasta que finalmente logró matarla. Esta hipótesis se basa en la siguiente evidencia. La lividez post-mortem es el punto central de esto. Como te conté antes, la sangre se había acumulado en el cuerpo de un lado completamente contrario al que apareció, lo que indicaría que alguien movió el cuerpo. Las ataduras eran posibles de hacerlas ella misma, pero completamente improbable que pudiera hacerlas alguien sin ningún tipo de experiencia. Esto indicaría que fue otra persona quien la ató. Las llamadas telefónicas y el acoso se pudo comprobar que estaba realizado por un hombre, o por lo menos así lo indicó la voz en las múltiples llamadas que recibió ella y su círculo cercano. Sin embargo, nuevamente esta hipótesis tiene sus contras. Una gran contradicción es que en varios momentos la policía la vigiló constantemente a ella y a los sospechosos principales, y nunca vieron entrar a nadie, pero igualmente Cindy apareció golpeada y recibió cartas amenazantes, sumado a algunos animales muertos. También está el hecho de que en varias ocasiones los perros rastreadores pudieron identificar un rastro del atacante misterioso, pero siempre se perdía dentro de la misma propiedad. Era como si de un segundo a otro el atacante desapareciera sin dejar ningún tipo de rastro. También existe un audio, como te dije antes, donde se escucha una de estas llamadas amenazantes, pero parece la voz de una mujer intentando sonar como si fuera un hombre. Ahora llega una de las hipótesis que me parecen más rebuscadas y que demuestran que este caso es muy raro. Esta hipótesis es la de la muerte asistida, y plantea que Cindy sufrió un colapso mental y convenció a alguien para que actuara como un acosador o que le ayudara a crear una escena de un ataque para validar su miedo frente a la policía. Pero esto no es suficientemente delirante. También se piensa que esta persona la ató y ayudó a conseguir los medicamentos. Luego, a media simulación del ataque, Cindy terminó muriendo y el ayudante huyó ante el miedo. Pero pará, porque esto sigue. Después volvió y movió el cuerpo para confundir un poco la escena y tratar de no quedar incriminado. Esta hipótesis ataca los siguientes puntos centrales que complican a las demás. Primero, explicaría cómo Cindy pudo ser atacada sin que nadie de la policía viera entrar a un desconocido. Y esto puede ser porque no era un desconocido para ella, ni para la policía. La segunda gran interrogante que ataca es por qué el cuerpo estaba en otra posición. Si se tratara de un hombre, explicaría las llamadas amenazantes que recibía Cindy. Pero nuevamente tiene contras. Primero es que es puramente especulativa y bastante fantasiosa. Durante los 7 años, la policía nunca detectó nada raro. Jamás tuvieron un sospechoso serio aparte de Roy, mucho menos alguien que pudiera estar ayudándola a realizar un acting. Y la cuarta es mi hipótesis personal. Mi explicación para este caso es que fue un fantasma. Fin de la historia.
No, ahora en serio, esta historia es muy rara y es que es imposible realizar una hipótesis que cierre todos los puntos y explique todo lo que pasó, porque pasaron muchas cosas raras. Yo me inclino más por la teoría del homicidio, pero sumándole bastantes maniobras por parte de las autoridades. Primero, basado en todo lo que leí para hacer este archivo, me da la sensación de que Cindy sí fue acechada por un desconocido. Pero gran parte de por qué nunca se encontró a nadie puede ser porque el desconocido estaba dentro de su círculo cercano. Más precisamente me inclino por el lado de alguien cercano o parte de las autoridades. Esto le hubiera permitido saber cuándo vigilaban la casa, cuándo no, quiénes vigilaban, dónde estaba Cindy, etc. También le permitiría ver antes que nadie el cuerpo, pudiendo cambiarlo de lugar o cambiar completamente la escena. Y es que en este caso ocurre algo bastante raro, y es que la evidencia está muy dispersa y es muy incompleta. Por ejemplo, no encontré muchas fotos del caso, los testimonios más importantes no están. Por ejemplo, me fue imposible encontrar un testimonio fiable del hombre que encontró el cuerpo de Cindy. Él podría haber descrito la escena mejor que nadie. Sin embargo, nunca se lo volvió a mencionar. También puede darse la posibilidad que Cindy no vio ninguna otra salida y decidió terminar con su vida al darse cuenta que nadie le iba a ayudar, o intentó simular un gran ataque para que le creyeran. Pero nuevamente, esta hipótesis, al igual que las demás, tiene sus múltiples problemas. No explica cómo una enfermera podría calcular mal una dosis al simular un ataque, no explica cómo su detective privado no pudo llegar a ninguna pista más, no explica los diagnósticos de los médicos, y al igual que las demás hipótesis, es puramente especulativa. Después de escuchar esta historia, que parece sacada de una película de terror, creo que vas a estar de acuerdo conmigo en que es prácticamente imposible saber qué fue lo que le ocurrió a Cindy James y qué ocasionó su extraña muerte. Sin embargo, te invito a dejar en los comentarios tu opinión, o si tenés más información o algo que quieras agregar. Después de leer y traerte esta historia tan enredada, creo que no hay mejor forma de cerrar este archivo que con una frase que invita a la reflexión. El veredicto oficial es que la muerte de una mujer acechada durante años fue producto de un evento desconocido. Una manera bastante elegante por parte de la ley para decir que su historia les ganó.